tiene misericordia, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Eso es lo que me están preguntando, ¿están de acuerdo? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Primero, ¿quién eres tú para cuestionar la justicia de Dios? ¿Quién eres tú? Pregúntenselo. Pero nada más les quiero aclarar un punto. Porque dijeron: ¿por qué no le dio gracia a todos? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo que están preguntando eso? ¿Cómo elige unos sí y otros no? Vamos a ver. Ese no lo sabemos. Sabemos que lo hace, pero no sabemos cómo. Hasta que no pasemos la puerta, no sabremos. Y quién sabe si lo sabremos de ese lado. No lo sé. Pero, ojo. ¿Acaso no? Si yo dijera: ¿por qué no le dio gracia a todos? ¿No estoy hablando de justicia? El solo hecho de ser creado me hace merecedor de gracia. ¿Merecedor de gracia? No. Eso es justicia. El decir que todos merecen gracia es hablar de un derecho. Y eso no es la gracia. Eso no es gracia. Gracia es dar gratuitamente, inmerecidamente, incondicionalmente. Estamos hablando de dos conceptos distintos. Acuérdense de una cosa. Primero, y antes que nada, la justicia no preexiste a Dios. Dios es, y Dios es justo. ¿No lo entiendo? Mi hijo, mi problema no está en la Biblia. El problema está en nuestro corazón. Por eso les he insistido y les he compartido muchas veces ese versículo, ese video de 12 minutos o de 6 minutos o de 7 minutos, no me acuerdo, de Piper, que dice cómo él se enfrentó a estas doctrinas, y la única forma de vencerlo no es la razón, es la oración. Oración y oración. Yo muy limitadamente los trato de ayudar a entender lo que dice la Biblia. Pero el calificar o el pretender sentar en un banquillo a Dios para ver si es justo o no, eso ya es una cuestión de enaltecimiento del corazón. No es una cuestión de la Biblia, es el corazón. ¿Ok? Aparte, con Job, ¿no? Le dice: tú estuviste cuando le empieza a reclamar. Uh-huh. ¿Acaso estabas tú cuando yo fundé el mundo? Yo lo que les digo es que la Biblia, clara, por lo menos yo así lo veo, yo sí lo veo con toda claridad. Yo no veo injusticia. Quien peca, quien se condena, es porque pecó libremente. Quien se salva es porque Dios lo salvó por gracia. Sí, es soberanía, finalmente. Soberanía, justicia, misericordia, gracia, amor, santidad, es todo actuando. Entonces, el que pecó libremente no es que estuviera dentro del decreto de Dios. Yo decreto que tú vas a pecar. No, si están dentro del decreto eterno de Dios. O sea, pero más bien es una inclinación de tu corazón. Ajá. O sea, más bien Dios sabe tu corazón y lo decreta. Está difícil de aceptar. No, quiero entender. No, yo lo sé. Yo sé. Se los digo no por otra cosa.
no lo Es que- cuestiono, lo quiero entender. Se los explico en mi experiencia. ¿Eh? Todos nacemos arminianos. Todos decimos, yo libremente escogí a Dios. Cualquiera que dice, es que fue la condición de mi corazón que era más bonita que la de aquel que se perdió, es mera soberbia. ¿Ok? Cuando uno se enfrenta a lo que dice la Biblia y se empieza a dar cuenta de lo que el conocimiento humano, la sabiduría humana ha puesto en nuestros corazones, que no proviene de la Biblia, es un durísimo choque. Es durísimo. Porque donde primero pega es en el orgullo. No, yo nada más estoy preguntando por qué se pierden aquellos. Yo entiendo que es gracia mía. No, realmente digo, gracia hacia mí. Si realmente entendiéramos que es gracia hacia uno, no pondríamos en un banco de juicio a Dios. ¿Ok? Les puedo presentar a mi querido hermano Alejandro Larios. ¿Cuánto lo hice trastabillar? Con argumentos y argumentos para defender esto. Hasta que por la gracia de Dios pude ver que esto es lo que se revela, lo que les estoy diciendo es lo que revela Dios. Hay un decreto eterno. En ese decreto eterno está prevista la caída, está previsto el sufrimiento, está previsto el mal, y sin embargo, Dios no es el autor de ninguno de ellos. No es el autor. Él no es el autor. Pero eso no nos ¿Que es quita el autor o no es el responsabilidad autor? entre Dios. No es el autor. No, o sea, pero Entonces no nos creo todo. No nos quita. responsabilidad. No. Porque podría decir, no, pues es que Dios lo decretó así, yo no fui. Eso es quitarse la responsabilidad. Por eso A tenemos que ver. ser responsables. Pero, a ver, Y somos responsables. Nadie nos obliga a pecar. Claro. por ejemplo, como lo que decía Humberto Hassey, ¿no? Una vez él me comentaba, es que, por ejemplo, yo le prediqué a mi mamá hasta el cansancio, ¿no? Ujú. Y mi mamá se murió en mis brazos sin aceptar a Cristo, ¿no? Rechazando a Entonces, Cristo, de hecho. Yo, rechazando a Humberto, cuando Cristo. murió su mamá, lo que escribió, no sé si alguna vez se los compartió. No. Ajá, Lolita Hassey. Y él decía, y entonces yo no aceptaba y le decía, Dios, pero ¿por qué a ella no la escogiste? O sea, ¿por qué te rechaza? Porque ella tenía el pecado de, o sea, que no quería dejar a la Virgen Perdón. o algo así, entonces por eso no quería aceptar a Cristo del todo, algo así. Ujú. Pero el punto es que él me dijo, pues es que hay que entender que pues Dios es soberano y que todo se encierra ahí, o sea, como que en la soberanía, o sea, como que nunca vamos a saber por qué si elige a unos, por qué a otros no, porque, o sea, eso va a ser un misterio así, ¿no? Claro. Pero eso que dice Ricardo es, o sea, ¿por qué tú pecas? O sea, porque es tu inclinación del corazón, pero es que ese corazón te lo dio Dios a su vez. Entonces, ahí lo que él dice es que ¿dónde está esa responsabilidad? O sea, Entiendo, créeme que entiendo muy bien la pregunta. Créeme que lo entiendo. Pero lo que también entiendo es cómo concluye después Dios. Digo, Pablo. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Esa es la realidad. Dios es Dios. Y yo creo que lo que dice la Biblia es cierto. Y la Biblia enseña que Dios es justo. Alguna vez, en un debate de un ateo contra James White, en que el ateo decía, es que el Nuevo Testamento es injusto. El primer argumento y ante todo es, ¿cómo puedes definir tu justicia si no concibes a Dios? Es imposible. Lo vimos cuando hablamos de la existencia de Dios. No podemos hablar de injusticia o de justicia. Podemos hablar de moralidad en el entendido cultural, pero nada más. Pero no de una justicia eterna. Pero la segunda que le dijo, y yo creo que
Esa es la verdad. O sea, con esa la mató. Le dijo, ¿tú crees que es injusto? Ven a Cristo. Ven a Cristo y sálvate. No quiso. Me dijo, ¿por qué quieres? ¿Por qué te parece justo que Dios te obligue a hacer algo que tú no quieres? Así de sencillo. Es como una pareja que Dios le está, o sea, una mujer va a escoger a su esposo, Ujú. pero Dios le muestra, o sea, que es malo, que está haciendo así, o sea, le muestra cosas, Ujú. pero o sea, está decretado porque él sabía que la responsabilidad de esa persona iba a escoger a ese hombre a pesar de los planchazos que le estaba dando. Exacto, y libremente lo escogió. Y no obstante, en el decreto de Dios, él tenía algo mucho más bueno, Sí. o mucho mejor. No más bueno, mucho mejor. Ese bien intrínseco, absoluto en sí mismo, dentro de todo ese decreto que nosotros no alcanzamos a ver porque lo vemos con ojos pecadores. Pero Porque porque te ya aferra. estaba decretado, ¿no? Sí, pero cada uno actuó libremente. Sí, porque ya estaba decretado porque sabía que el corazón de esa persona Se iba a actuar así. inclinar. Ajá. Iba a Ok. actuar así. Pero hay que distinguir, es que en ese punto es donde, de verdad, créanmelo, se los digo por experiencia, yo nada más les quiero ahorrar tiempo, porque no, en serio, no van a dar un paso, de verdad, no van a dar un paso si no le entregan esto a Dios. Es diferente hablar de preconocimiento de Dios y de decreto de Dios. Preconocimiento en el sentido de decir, bueno, Dios ya sabía por dónde iba a ir. Y por eso lo decretó. No, eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña, Dios decretó por dónde iba a ir, sin ser el autor del mal. Te ponía un ejemplo cuando estábamos revisando la confesión de fe. Dios no dijo, ok, a ver, yo veo unas montañitas por aquí, veo un poquito de suelo duro por allá y suelo blando por acá. Entonces el agua va a correr en esta dirección y por ende decreto que el puente se va a crear acá. Y ya después va a venir alguien malo y lo va a destruir. No. Dios decretó el suelo blando, el suelo duro, las montañitas y todo para que el agua corriera por donde iba a correr. Decretó el puente que se iba a construir y decretó la destrucción de él. Sin embargo, quien lo construyó lo hizo libremente y quien lo destruyó lo hizo libremente. Y por ende, ambos son responsables de ello. Vuelvo a lo mismo. Pablo se nos adelantó con la pregunta, con lo que ustedes me están diciendo. Es que si ya lo decretó, ¿cómo puede resistir la voluntad, no? Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Es lo que me están preguntando. Pero Pablo lo responde. Mas antes, hombre, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Mis hermanos, aquí lo que está atacando Pablo es con toda claridad el orgullo y la soberbia del hombre que dice, Dios es injusto. O sea, no es tanto que digamos que es injusto, nada más quiero entender, o sea, ¿en dónde está nuestra responsabilidad? En la que yo te dije. ¿Eres libre? O sea, por eso, en que yo lo Tú decidí, libremente lo decidiste. Porque porque Dios ya fue mi sabía. inclinación del Sí, corazón, Dios pero ya es que sabía. Hace poquito se acaban de enfrentar un par de pastores en la calle. Y decía uno, es que decretó Dios la homosexualidad porque la desea, eso es lo que tú dices, mugre calvinista. No, no has entendido la soberanía de Dios. Vamos a orar, se nos fue el tiempo. Oye, ¿quieres leerlo? Mencionaste la
mamá de Humberto y ahí pone las ideas por las que